Bueno, puedes ver la presentación del problema. Sí, señor. Ok. ¿En qué parte te encuentras tú? Ecuador. En Ecuador. Ah, ok. Bueno, mira, aquí tenemos un problema parecido a los que se pudiera poner en un examen. Ok. Entonces, el problema dice así. Si por si acaso no me entiendes muy bien la letra. Tiger Woods. Tiger Woods es un golfista profesional, famoso, ha ganado muchos premios. ¿Sí? Lo traje aquí a colación en este problema que estoy planteando. Tiger Woods en el abierto de golf de Estados Unidos golpea una pelota con el palo de golf. Y esta sale disparada a una rapidez de 37 metros sobre segundo, con un ángulo de 53,1 grados. Se pide calcular primero A, la posición de la pelota, magnitud y dirección de su velocidad a los 2 segundos de ser golpeada. B, señale cuando la pelota alcanza el punto más alto y a qué altura. Y C, determine la distancia horizontal desde el golpe inicial hasta el lugar donde toca el piso. Entonces, aquí están los datos. Velocidad inicial 37 metros sobre segundo, el ángulo tita 53,1 grados, ¿ok? Aquí empiezan lo que se está pidiendo, la posición de la pelota, magnitud y dirección, ¿ok? Posición, velocidad con respecto a la horizontal y velocidad con respecto a la vertical, ¿ok? El tiempo cuando alcanza la altura máxima, que es T1, y la distancia horizontal, que es R. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema de este tipo es el gráfico, ¿verdad? El gráfico nos va a ayudar a interpretar los datos del problema. Siempre hay que hacer un gráfico. Es un poquito complicado entender un problema si no lo graficamos, porque no estamos viendo cuál es el comportamiento, en este caso, de la pelota. Entonces, fíjate aquí. Tenemos nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Del origen sale disparada la pelota. Desde aquí, este es el momento en que Tiger Woods la golpea con el palo. ¿Ok? Sale con una velocidad inicial que está representado por este vector de 37 metros sobre segundo a una dirección de 53,1 grados. Aquí está, es el ángulo tita que está representado por el vector velocidad inicial con respecto a la horizontal. Okay. Luego nos pide, ¿verdad?, la posición de la pelota, magnitud y dirección de su velocidad a los 2 segundos. Okay. Aquí tenemos este punto, ¿verdad?, que representa 2 segundos del momento en que se golpea la pelota. Aquí tiene este punto tiene unas coordenadas en el eje X, que es esta que está aquí, y una coordenada en el eje Y, que es esta que está aquí, ¿verdad? Esta es la velocidad,
en esos 2 segundos. Recuerden que el vector velocidad es tangente a la línea que forma la trayectoria. ¿Okay? Luego nos pide señale cuando la pelota alcanza el punto más alto y a qué altura. ¿Ok? El punto más alto es este que está aquí. ¿Ok? Nos pide cuando alcanza el punto más alto, quiere decir que nos está pidiendo el tiempo en este punto. Y la altura, que es esta que se ve aquí, donde está la H. ¿Okay? Aquí en este punto, ¿okay? La velocidad tiene coordenadas en el eje X, más no tiene en el eje Y. Este es el punto máximo. De aquí en adelante lo que viene es la caída. Aquí empieza a caer la pelota y este es el punto, este que está aquí, es el punto donde la pelota toca el suelo. Y se está pidiendo, perdón, se pide la distancia que hay desde el momento en que es golpeada, aquí, hasta el momento que cae al suelo, que es aquí. Esta distancia, que es esta misma distancia que te voy a señalar aquí. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? Claro, con la gráfica se entiende clarito. Ah, ¿viste por qué es importante hacer gráfico? No es hacer un examen cuando el último uno le pone los exámenes y entonces no hacen las gráficas, pero wow, le tienen todo en la cabeza y pueden resolverlo. Ok, entonces una vez que ya hicimos nuestra gráfica, que vemos cómo es el comportamiento de la pelota, okay, una vez que Tiger Woods la golpea, entonces lo primero que vamos a calcular es la velocidad inicial de la pelota en cada uno de sus componentes. Como esta velocidad no está ni en el eje X ni en el eje Y, quiere decir que tiene una velocidad en X y una velocidad en Y. Eso es lo que se refiere el cálculo de la velocidad en los componentes, componente X y componente Y. Okay. Entonces, la velocidad inicial en el componente X, estas fórmulas yo se las di en la última clase. La última clase vimos la teoría de este tema. Dijimos que hoy vamos a resolver un ejercicio. Entonces, la velocidad inicial en el eje X, ¿verdad? Se determina mediante esta fórmula, velocidad inicial por coseno del ángulo θ, ¿ok? De este ángulo que está aquí de velocidad inicial. ¿Por qué coseno? Porque todas las funciones trigonométricas donde se relaciona el eje X se calculan mediante la función coseno. Y todas las funciones donde se relaciona el eje Y se calculan mediante la función C. Eso te lo puedes aprender así. Entonces, B sub 0x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ en el primer momento. ¿Okay? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Nos dice el problema que es 37 metros por segundo. ¿Verdad? Y θ, en el momento de que se es golpeada, 53,1 grados, es decir, 37 metros sobre segundo por el coseno de 53,1 grados. Si sacamos cuenta, el coseno de 53,1 por 37, eso nos da 22,2 metros sobre segundo. ¿Okay? Las funciones trigonométricas son adimensionales. O sea, no tienen una dimensión,
No son metros, no son kilos, no son nada, son adimensionales. Por lo tanto, aquí la única unidad de medida que tenemos es metros sobre segundo. Entonces calculamos el coseno de 53,1, lo multiplicamos por 37 y eso nos da la velocidad inicial en el eje X, que es de 22,2 metros sobre segundo. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, sí se entiende. Ok, perfecto. Ahora ya calculé la velocidad inicial en el componente X, ahora lo voy a hacer en el componente Y. En el componente Y, la función trigonométrica que se utiliza es la función seno. ¿Ok? Entonces, la velocidad inicial en el componente Y es igual a la velocidad inicial en que se golpea la pelota por el seno del ángulo de la velocidad inicial, o sea, la dirección que toma la pelota en el momento en que es golpeada. 37 metros sobre segundo por el seno de 53,1 y eso me da como resultado, ¿verdad?, que la velocidad inicial en el eje Y es igual a 29,6 metros sobre segundo. Si tienes una calculadora por allá, tranquilamente la puedes usar. Por si acaso yo aquí me peleé en algo. De acuerdo. Entonces, ya calculamos entonces la velocidad inicial de la pelota en sus distintos componentes. Ahora vamos a comenzar con lo que nos dice el literal A. ¿Qué nos pide calcular el literal A? ¿Verdad? La posición de la pelota, magnitud y dirección de su velocidad a los 2 segundos de haber sido golpeado. Entonces, aquí tenemos X, ¿verdad?, que es la posición en el eje horizontal. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que X es igual, o la posición en el eje horizontal es igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Esa es la fórmula. Los datos, velocidad inicial, la acabamos de calcular, nos dio 22,2 metros sobre segundo por 2 segundos. ¿Por qué por 2 segundos? Porque el problema nos está diciendo, ¿verdad?, que 2 segundos después que se golpea la pelota. Entonces nuestro tiempo aquí es 2 segundos. Esto nos da un total de 22,2 por 2 es 44 sobre 4. Este segundo que está dividiendo, ¿verdad?, se va con este que está multiplicando y me queda metros. ¿Ok? Entonces, estos metros en este gráfico es la distancia que hay desde el origen. Vamos a señalártela aquí. Desde el origen hasta Hasta los 2 segundos que se tiene el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora vamos a calcular la distancia en Y. En Y, como es una distancia, perdón, ya va, es esta. Esta es en el eje X. Esta es la distancia en el eje X. Ok. Rectifico ahí. Ajá. Ahora vamos a calcularla en Y. Okay. En Y, a diferencia que en X, hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta que es la aceleración por la gravedad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando la pelota
se golpea, ella sale disparada en el trayecto que hace perpendicular al eje X, es una aceleración, tiene una aceleración constante, pero cuando ella empieza a subir, ¿verdad? Que va tomando distancia en el eje Y, ¿ok? Ahí la aceleración depende de la gravedad, porque ella está subiendo y la gravedad la está alando. Entonces, en este caso, la fórmula de la velocidad, perdón, de la distancia en el eje Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, la velocidad en el componente Y es de 29,6 metros sobre segundo. Por el tiempo, ya sabemos ya que es a los 2 segundos, menos un medio de la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es una constante. Por el tiempo al cuadrado. Entonces, calculamos, aquí tenemos una resta, efectuamos las operaciones del primer miembro, 29,6 por 2 me da 59,2, ¿ok? Este segundo que está dividiendo se va con este segundo que está multiplicando y me queda 59,2 metros. Menos, ajá, 9,8 entre 2 es 4,9, ¿okay? Metros sobre segundo, porque esto no tiene dimensión, por 2 segundos al cuadrado, que es igual a 4 segundos al cuadrado. Elevamos el 2 al cuadrado, que es 4, y segundo lo elevamos al cuadrado, segundo al cuadrado. Y multiplicamos esto y restamos con 59,2. 59,2 metros menos el producto de 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado, y esto nos da 39,6 metros. ¿Okay? Aquí este segundo al cuadrado se va con este segundo al cuadrado y me queda metros. Entonces la distancia de la velocidad en este punto con relación al eje Y, que es esta, es de 39,6 metros. Ahora ya voy a calcular la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje X es igual a la misma velocidad inicial en el eje X, que es 22,2 metros sobre segundo. La velocidad en el eje Y, ¿verdad? Aquí sí hay que aplicar una fórmula. La velocidad en el eje, la velocidad inicial en el eje Y, pero la velocidad en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo. Esta velocidad en el inicial en el eje Y ya la calculamos, 29,6 metros sobre segundo menos la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son los 2 segundos. Y eso me da, sacando los cálculos, que la velocidad en el eje Y es igual a 10 metros sobre segundo. Entonces dice aquí que la componente Y de la velocidad es positiva. ¿Okay? Es decir, que la pelota va ascendiendo cuando están en el momento de los 2 segundos. O sea, aquí vemos, en el momento de los 2 segundos, la pelota va ascendiendo. Está en el lado positivo. Aquí lo podemos ver perfectamente en la gráfica. Entonces, seguimos. Ahora, calculamos la magnitud y dirección de la velocidad. La magnitud
en la fórmula que vimos en la clase anterior, dijimos que era igual a la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado en el componente X más la velocidad al cuadrado en el componente Y. Ya en el componente X la velocidad es 22,2 al cuadrado, de acuerdo a la fórmula, más la velocidad en Y es 10 metros sobre segundo, todo al cuadrado. Al hacer las operaciones nos queda que la magnitud de la velocidad nos da 24,3 metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular la dirección. La dirección. Acuérdate que en vectores, cuando hablamos de dirección, nos referimos al ángulo, ¿verdad? El ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal. Entonces, para calcular ese ángulo, lo que tenemos que hacer es calcular el arco tangente, ¿verdad?, de la velocidad en el componente Y sobre la velocidad en el componente X. Entonces, el arco tangente de 10 metros sobre segundo sobre 22,2 metros sobre segundo, eso me da 0,45 sin unidades. Acuérdate que esto es un ángulo y los ángulos son adimensionales, ¿verdad? La cotangente de tita me da 24,2 grados. Quiere decir que esta es la dirección de la velocidad cuando ¿cuánto fue que nos dio? 24,2 grados. Este 24,2 grados es este ángulo de aquí. ¿Okay? Es este ángulo que se forma con el vector velocidad con respecto a la horizontal. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profesor, está entendible. Okay. Si voy muy rápido, me avisa. Y si voy muy lento, también. Ajá. Entonces ya calculamos entonces la dirección 24,2 grados en los 2 segundos. Ahora ya cumplimos con el punto A. Ahora vamos al punto B. ¿Verdad? Nos están pidiendo en el punto B, ¿verdad?, que calculemos cuando la pelota alcanza el punto más alto y la altura en ese punto. ¿Ok? Cuando la pelota alcanza, cuando la pelota llegue a este punto, ¿cuál es su altura? Entonces, vamos a ver aquí. En el caso de la altura, ¿okay?, primero vamos a calcular la velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo en que Aló, ¿me escucha, Miguel? Sí, sí, quedó pegado. Sí, no, es que se fue el internet por unos momentos. Aquí cayó un trueno y va a caer un palo de agua aquí. Bueno, vamos a ver para que no se nos complique la cosa ahora. Ajá, entonces quedamos en que íbamos a calcular la altura, ¿verdad? La altura en el punto más alto que alcanza la pelota.
Entonces, primero, sabemos que en el punto más alto la velocidad vertical, la velocidad en Y es 0. Porque ahí es la pelota, en ese preciso instante, deja de mover, deja de subir. Ya no sube más. Llegó al punto máximo donde ella tenía que llegar. Y en ese instante la velocidad es 0. Entonces, según, aplicando la fórmula, ¿verdad? Decimos que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, y eso es igual a 0. Como ahí lo primero que queremos calcular es el tiempo, nos hace falta el tiempo para seguir para los otros cálculos. Vamos a despejar el tiempo de la fórmula, y el tiempo, el T sub 1 nos queda que es igual a la velocidad inicial en Y sobre G, ¿ok? Velocidad inicial en Y se queda donde está, ¿okay? G, que está multiplicando el tiempo, pasa dividiendo. Entonces, este signo, se supone que aquí debería ir el signo menos, pero al momento de hacer la ecuación, nos quedaría menos T1 igual a B sub 0Y sobre G, sobre menos G. Entonces, tendríamos que multiplicar por menos 1 T1 y por menos 1 B sub 0Y sobre G para que todo nos dé positivo. Ya se supone que eso ya lo hicimos. Nos queda la ecuación de esta forma. Entonces B sub 0Y es 29,6 metros sobre segundo, de acuerdo al cálculo anterior, sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración de acuerdo a la gravedad. Entonces, metros con metros se van, y segundo al cuadrado, este cuadrado se va con este segundo y me queda segundo aquí. Entonces el tiempo en alcanzar la altura máxima es de 3,02 segundos. ¿Okay? Entonces ahora aplico la fórmula de altura máxima. Ya tengo el tiempo. Ahora sí puedo aplicar la fórmula de altura máxima. La altura máxima, que es h, es igual a velocidad inicial en y por el tiempo que esta alcanza cuando llega al punto máximo, menos un medio de la gravedad por ese tiempo al cuadrado. Ya sabemos ya que T1, que es el tiempo que tarda en tener la altura máxima, es 3,02 segundos. Entonces, altura es igual a 29,6 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial en Y, por 3,02 segundos, menos un medio de la gravedad por 3,02 segundos, todo al cuadrado. Aquí hacemos nuestros cálculos. H igual a 89,39 metros menos 44,69 metros. Eso me da que la altura máxima es igual a 44,7 metros. Es decir, que en 3,02 segundos es el momento cuando la pelota llega al punto más alto, y ese punto más alto es 44,7 metros. ¿Alguna pregunta? No, ninguno, pero sí me gustaría que si puedes subir esa guía en la plataforma o en el grupo para uno guiarse mejor con la clase. Ah, ok, no, está bien. Yo se las paso por aquí por Telegram, y también se las puedo subir por Saya, no hay problema. Pero se entiende el problema, se entiende la guía. Sí, sí, se está entendiendo todo y viene.
pero como está haciendo Ok. constantemente movimiento de hoja, entonces para que tenerlo al físico, se le hace más fácil a Ah, la persona poder entender. ok, bueno. Sí, eso es lo malo de la parte online. Pero bueno, yo traté el problema se lo puse y se lo expliqué paso a paso para que pudieran entenderlo bien, de dónde sale cada cosa. Bastante Ok, bueno. entendible. Bueno, entonces continuamos. Entonces ahora vamos al punto C, donde nos pide que se obtenga el alcance horizontal, ¿verdad? Entonces la distancia que hay, el alcance horizontal es la distancia que hay desde el momento en que se golpea la pelota hasta el momento que toca el suelo. Entonces, este, para eso lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que como estamos calculando un movimiento en la horizontal, ¿okay? La vertical en ese momento vale cero. ¿Okay? No hay distancia en la vertical. Aquí solamente los datos se obtienen es por la horizontal, por el eje de la Z. Entonces, asumiendo que Y vale cero cuando la pelota toca el suelo, entonces podemos decir que Y es igual a la velocidad inicial en Y por T al cuadrado menos un medio de la gravedad por T al cuadrado sobre 2. Como Y vale cero, y aquí lo que nos interesa es calcular el tiempo en que la pelota tarda en tocar el suelo desde el momento en que es golpeada, ¿verdad? Despejamos, sacamos factor común T2. Aquí aplicamos un poquitico de lo que hemos aprendido en matemática en bachillerato. Sacamos factor común T2 y nos queda que T2 multiplicado por la velocidad inicial en Y menos un medio por la gravedad por el tiempo T2, el tiempo 2. Si yo multiplico esta T2 por lo que está dentro del paréntesis, me da lo de la fórmula. Lo que hice fue factorizar. Una vez que factorizo, entonces me doy cuenta aquí que tengo una ecuación de segundo grado, pero del tipo donde C es igual a 0. Entonces, recordando un poquito lo que es la ecuación de segundo grado, el segundo grado tiene una fórmula general que dice que ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, ¿verdad? Entonces, c es el término independiente de la función cuadrática. Cuando c es igual a 0, entonces nosotros automáticamente podemos decir que una de las dos raíces que nos da la ecuación de segundo grado es 0. ¿Okay? Y la otra raíz la calculamos dividiendo b sobre a. Entonces, partiendo de esa primicia, esa aplicación de la ecuación cuadrática, tenemos que t sub 2 es igual a 0. Esto es una raíz. ¿Okay? Y la otra raíz es t sub 2 es igual a 2 veces la velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad. ¿De dónde sale esto? Ok. Yo tengo aquí B sub Y menos un medio de G sobre T2. Si yo despejo aquí T2, que es este T2 que tengo aquí, ¿verdad? Me queda que este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y aquí está arriba multiplicando, ¿verdad? Por B sub 0Y. Que no tiene nada que ver con esta parte de la ecuación. Él mantiene su posición sobre, ¿verdad?, la gravedad que está multiplicando
al T2 que acabo de despejar pasa del otro lado dividiendo. Y ahí es donde me sale. Entonces, esto es igual a 2, de lo que está aquí, por V sub 0Y, que es igual a 29,6 metros sobre segundo, sobre la aceleración por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y de sub 0, el tiempo en que la pelota toca el piso es de 0,04 segundos. Este 0,04 segundos se relaciona con el tiempo en que dura la pelota en llegar a su punto máximo, al punto más alto. Ese punto más alto es de 3,02. ¿Okay? El tiempo en tocar el piso es de 6,04. Si te das cuenta, es el doble del tiempo. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque es el mismo tiempo que hay desde el momento en que se golpea la pelota hasta que ésta llega a su punto máximo. Es el mismo tiempo que dura la pelota desde el punto más alto hasta el momento en que toca el piso. Entonces, estamos bien por aquí con los cálculos. Claro, todo esto en condiciones normales. Aquí no estamos en condiciones normales, no ideales. Aquí no estamos tomando en cuenta la temperatura, no estamos tomando en cuenta el viento, ¿ok? Otros factores que pudieran ser determinantes en la velocidad no lo estamos tomando en cuenta aquí. Aquí todo lo estamos haciendo cálculos con condiciones ideales. Entonces, ya teniendo el tiempo en que la pelota toca el piso, puedo calcular el alcance horizontal. El alcance horizontal es igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo en que la pelota toca el piso. Es decir, 22,2 metros sobre segundo, que lo calculamos arriba, por 6,04 segundos, que lo acabamos de calcular. Eso nos da 22,2 por 6,04, 134. Este segundo que está dividiendo se va con este segundo que está multiplicando y me queda metros, que es una distancia. ¿Okay? Entonces, cuando la pelota toca el suelo, la componente vertical de la velocidad es esta fórmula que está aquí. Velocidad en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo en que la pelota toca el suelo. Entonces la velocidad en el componente vertical es igual a 29,59 metros sobre segundos. Si vemos el gráfico, vamos a subir otra vez a ver el gráfico. Ok. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que esta dirección inicial, θ igual a 53,1, es igual, sacando los cálculos, puedes hacer los cálculos si quieres, debe ser igual a este ángulo que está aquí, que se forma cuando la pelota toca el piso, ¿verdad?, con respecto al vector de velocidad final, con respecto al eje X. Este ángulo que se forma aquí es igual a este ángulo que está aquí. La única diferencia es que este ángulo es negativo porque los valores están por debajo de la horizontal. Entonces aquí lo explico, ¿verdad? Que la velocidad en el eje Y tiene la misma magnitud que la velocidad vertical inicial.
¿ok? Pero en dirección opuesta. Entonces, como BX es constante, acuérdense, la velocidad en el eje X siempre es constante. Donde varía es en el eje Y, por la aceleración que hay con respecto a la gravedad. Entonces, tita final, yo le puse tita F para diferenciarlo de la tita de la velocidad inicial, es igual a menos 53,31 grados. Y aquí terminamos nuestro problema. Se ve largo, pero no lo es. Uno lo hace con bastante detenimiento, no se ve tan largo. Se puede resolver en unos 20-25 minutos. Ajá, ¿qué te pareció? Interesante. Ahí lo del punto clave es el gráfico. El gráfico hay que saberlo expresar y hacerlo para poder ver los grados, las magnitudes y ahí también los despejos. Veo que hay que meterle un poquito de empeño por mi parte en la ecuación de segundo grado. No recuerdo muy bien. Tengo que reforzar esa parte para validarlo, pero es fácil. O sea, Sí. es entendible, es fácil. Ajá. Bueno, sí, eso en estos casos siempre hay que tener, ¿cómo se llama? Frescos los conocimientos de matemáticas. Pero bueno, la ecuación de segundo grado no tiene nada difícil. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la ecuación de segundo grado tradicional, donde nos dan los tres valores y calculamos con nuestra fórmula y nos dan nuestras dos raíces. En este caso, había un componente que no existía, que era el término independiente de la fórmula general, que era C, y bueno, y ahí aplicábamos una fórmula diferente, una fórmula distinta, partiendo de que una de las raíces ya era C. Pero bueno, lo demás, lo importante es que hayas entendido lo demás, y si es así, bueno, perfecto. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? No, no,